dar continuidad a este tema tan importante. Y quiero que vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15. Y quiero que por favor se pongan de pie, pues vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Isaías 57, 15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿No te dice algo esto? Vamos a volverlo a leer. Quiero que por favor analices lo que la palabra de Dios te dice. Porque así dijo el alto y sublime, todos juntos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Yo habito en la altura y la santidad, porque Él es santo, dice. Y con el espíritu quebrantado, aquel que se siente quebrantado y aquel que es humilde y se postra delante de Dios, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los que están quebrantados, para darles vida y para darles esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: gloria a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos juntos, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si no hay santidad, no lo podrás ver. Hemos estado hablando precisamente de que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. Tomen su lugar. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Así como entonabas en esta alabanza, quiero estar en tu presencia, pero para poder estar en su presencia necesitas que Dios te santifique. Necesitas que Dios te limpie. Necesitas que Dios te purifique en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas ser humilde. Necesitas reconocer que eres un pecador. Necesito reconocer que soy un pecador delante de Dios, y que sin santidad nadie verá al Señor. No podremos, Señor, estar en tu presencia si en nosotros hay maldad, si en nosotros hay pecado, si tenemos una mente corrompida, un corazón entenebrecido. Dios mío, quita toda inmundicia, bendito Dios. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Y hablábamos la semana pasada de la condición en la que se encontraban aquellos pueblos paganos, aquellos pueblos que practicaban el pecado, la maldad, la corrupción. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. Aleluya.
No practiquéis las cosas abominables que hacen aquellos, porque yo os he apartado, escuchen, yo os he apartado para ser un pueblo especial. Y el Señor nos habla en esta hora y nos dice, porque yo te he apartado para mí. Eso significa santidad, eso significa santo, santo, kadosh, santidad, kedushá en hebreo, santidad a Jehová, aleluya. Hermanos, ¿cómo es la santidad de Dios? Nosotros no la podemos describir, pero la palabra del Señor nos da una retrospectiva clara y precisa de cómo es que no puedes estar en la presencia de Dios sin que alguien, a causa de tu pecado, esté intercediendo por ti. Aún el mismo sacerdote o el sumo sacerdote tenía que purificarse durante todo un año para poder entrar una vez al año en el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del testimonio, en donde moraba Dios y se manifestaba Dios a través de una nube en ese lugar que Dios había destinado para manifestarse al pueblo de Israel, el tabernáculo. Y el sumo sacerdote entraba en ese lugar y sonaban las campanitas que le colgaban aquí en los bordes de su vestido, con una cinta amarrada, con un cordón amarrado, para que los demás sacerdotes, si él no estaba preparado y caía muerto allí, porque no se había preparado para estar en la presencia de Dios, ningún sacerdote podía entrar a sacarlo, porque inmediatamente caía fulminado. Lo sacaban con la cuerda. Entonces, ¿puedes tú tener una idea clara de lo que es la santidad? Porque aquí leímos, hermanos, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. A través de los tiempos, así como Dios encontró un hombre llamado Noé, el cual siguió sus preceptos y estatutos, después de que Noé murió, la tierra se llenó otra vez de seres humanos y el hombre volvió a hacer lo malo delante de Dios. Pero Dios siempre escudriñando la faz de la tierra para ver si hay alguien que busque a Dios. Y encontró a un varón. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le habla a un hombre, pero Jehová había dicho a Abraham. Y eso es lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le dice: apártate, en pocas palabras, apártate del pecado, sal de esa condición de maldad, porque yo te he escogido a ti para que tú me sirvas. Yo te ordeno ahora que tú salgas de allí, te estoy apartando para mí.
Y cuando Dios te habla, te está diciendo: apártese cada uno de su pecado, deje de hacer lo malo, busquen la paz de Dios y síganme. Dios hace algo excepcional. Dios saca a Abraham de una tierra o población perversa. Yo no sé si tú te das cuenta que el común denominador de este tema es precisamente la santidad de Dios, y que cada vez que Él se manifiesta, cuando tú lees la palabra de Dios, hermanos, a través de estos hombres, está hablando de un apartamiento. Le dice: sal de tu tierra, o vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La familia de Abraham eran idólatras, adoraban imágenes, adoraban a dioses de metal, adoraban dioses de piedra, ofrecían holocaustos de seres humanos, de doncellas, de bebés, sacrificaban a seres humanos. Y Dios le dice a este hombre: apártate de esa condición de vida y sígueme. Yo te mostraré el camino por el cual debes andar. Entonces, Dios obra en la vida de este hombre. Abraham hace algo sin cuestionar. Pero Señor, es que tengo mi familia, aquí está mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. ¿Qué va a hacer de mí? Eso fue lo que hizo Abraham. Dice la Escritura que inmediatamente tomó sus cosas, tomó a su familia, sus rebaños, todas las cosas que él tenía en ese entonces, tomó a sus criados, tomó todos sus bienes materiales y salió a una tierra que dice la Biblia que él no conocía. La palabra del Señor puntualiza en este aspecto diciendo: y de tus mismos parientes y familiares cercanos. ¿Cuántas veces Dios muchas veces nos habla y nos dice: apártate, porque yo te he escogido a ti para que tú seas mi hijo? Le enfatiza diciendo: y de la casa de tu padre, es decir, el seno familiar, a un lugar extraño que no le dice cuál es. Cuando mis padres conocieron el Evangelio por primera vez, mi padre escuchó la palabra de Dios. Él se entregó a Cristo, pasó al frente. Él entregó su vida al Señor. Hasta ese momento él no sabía hacia dónde se dirigía, pero conforme él siguió en el camino, Dios le fue mostrando qué era lo que tenía que hacer, juntamente con toda su familia. Y Dios lo sacó de ser un mujeriego, un borracho, un hombre perdido, para servir al Dios vivo y al Dios altísimo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y por su gracia es que estamos aquí. Bendito es Dios, aleluya. Y sabemos que vamos
a un lugar especial Amén, amén. por fe. Amén. Porque dice la palabra del Señor que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor te dice ahora, créele a Él. Amén, aleluya, bendito. Cree en Dios. su palabra, cree en sus promesas. Amén. Hablábamos la semana pasada diciendo que la santidad implica, hermanos, confianza en Dios. La fe no es otra cosa más que confiar en Dios. La fe y la santidad no implica otra cosa más que obedecer a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Un Dios santo llama a la santidad a un hombre. Dios en su llamado promete bendecir a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, puesto los ojos, vamos a Génesis. Amén, gloria al Señor. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermanos, ¿realmente quieres que tu familia sea bendecida? ¿Realmente quieres que tu familia, el rumbo de vida que llevan sea totalmente cambiada? Sí, amén, gloria a Dios. Que tengas un esposo que ama a Dios para que te pueda amar a ti. Aleluya, gloria a Dios. Que tienes una esposa que ama a Dios para que pueda respetar a su marido. Sí, amén, gloria a Dios. Que tus hijos nazcan dentro del seno familiar y sean benditos. Amén, gloria a Dios. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y no solamente eso, sino que serás bendición. Amén, gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros lo podemos ver, hermanos. Gente que bendice a Israel es bendecida por Dios. Gente que maldice a Israel, Dios los maldice. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? A ver, fuerte. Hugo Chávez. Hugo Chávez. ¿Cómo se encuentra este país ahorita, en este momento? Y no han podido salir de esa situación de maldición. ¿Quién escuchó a este hombre, Hugo Chávez, maldecir a Israel? A través de los medios de comunicación. Es terrible, hermanos. Dice la escritura, dijo este hombre, desde el fondo de mis entrañas, desde el fondo de mis vísceras, dice, o dijo, porque ya no vive, maldigo a Israel, maldito sea el pueblo de Israel. Un mes después, 2 meses después, tenía cáncer en las vísceras, porque dijo, desde mis entrañas, desde el fondo de mis vísceras, y Dios le mandó el cáncer, maldito a sus vísceras. Dice la palabra del Señor que con tu boca confiesas para salvación, y con tu boca tú mismo te condenas. Otro hombre que maldijo a Dios o se burló de él, John Lennon. Yo estaba en la secundaria, en segundo año de secundaria, cuando escuché en las noticias que a ese hombre lo habían asesinado. Un propio admirador de él.
y le disparó a quemarropa. Porque este hombre dijo: nosotros somos más populares que Jesús. Nosotros hemos alcanzado más fama que Jesucristo. ¿Dónde está su fama? Sus propios fans, sus propios admiradores. Uno que fue usado por Satanás y le dijo: ah, bueno, quieres ser, tú eres de los míos, pues de una vez te vas a ir conmigo. Fue y lo asesinó. El mismo ingeniero que fabricó o que diseñó el barco más grande del siglo XX, a principios del siglo XX, se engrandeció, se ensanchó, se enorgulleció, se jactó, y cuando iba a zarpar rumbo hacia la ciudad de Nueva York, atravesando el mar Atlántico, dijo: este barco nadie lo puede hundir, ni Dios mismo. Y vean nada más, hermanos, cómo Dios no puede, hermanos, tolerar la soberbia de los hombres. Todos aquellos que se sentían indestructibles porque iban en un barco, el más grande que se hubiese podido construir o diseñar en aquel tiempo. Y todos los que iban en ese barco, el orgullo y la jactancia la tenían por encima. Unas horas después, todos tenían esa arrogancia y esa jactancia abajo de los pies. La historia dice que había ahí un grupo de músicos que entonaban una alabanza y se escuchaban cánticos. Ninguno se atrevió a doblar rodillas para invocar el nombre de aquel que vive para siempre. Todos querían salvar sus vidas, pero todos habían dicho: este barco es indestructible. Esa es la condición del hombre. Esa es la situación por la cual el ser humano se pierde, y se pierde para siempre, cuando dejan a un lado a Dios para decir: yo lo puedo todo, con la fuerza de mi mano yo he hecho todas estas riquezas. Alma, goza, disfruta, porque muchos bienes tienes para muchos años. Se escucha una voz que le habla desde arriba y le dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has granjeado, ¿de quién será? No hay más grande, maravilloso y sublime, hermanos, que el poder obedecer a un Dios santo, humillarnos delante de Él, porque Abraham se humillaba delante de Dios y reconocía que Él era un Dios omnipotente. Aleluya. Al grado de que no se atrevía incluso a contradecirlo. Cuando Dios le dijo: dame a tu hijo acá y sacrifícamelo, pues no que Dios lo sacrifica, humanos. Parece una contradicción, pero ahí hay una enseñanza espiritual, porque Dios no quería realmente la vida del hijo de Abraham, sino
estaba probando la obediencia de Abraham, hermanos. Dios te dice: apártense del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártense de toda maldad todos aquellos que invocan mi nombre. Dejen de hacer lo malo. Dejen de practicar lo que practican los demás para agradarme solamente a mí. Hay mucha gente que busca agradar al mundo, pero están enemistados con Dios. Son amigos del mundo, pero son enemigos de Dios. Esto es terrible. Yo prefiero, hermanos, ser amigo de Dios, aunque el mundo me aborrezca. Porque el mundo no me va a salvar. ¿Cómo estaba el mundo en aquel tiempo cuando Noé? ¿Quién fue el que se salvó? Noé con toda su familia. Pues yo deseo, hermanos, que mi familia sea para Cristo. Amén. Hablando en el ámbito material, como mi familia, mi esposa, mis hijos, mis descendientes. Pero también quiero que en el ámbito espiritual ustedes, como mi familia espiritual, también sean ganados para Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en una ocasión estaba en una casa y llega su madre María con sus hermanos y hermanas y preguntan por Jesús. Le dicen: Señor Jesús, ahí te buscan. Te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús se voltea a todos los que están ahí y les dice: ¿quién es mi madre y mi hermana y mi hermano? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi hermana, mi hermano y mi madre. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Que tú te puedas sentir identificado con el pueblo de Dios, de tal manera que tú te regocijas con el pueblo del Señor. Que tú tienes, no hayas que el momento, los días pasen para estar nuevamente aquí y, hermanos, estar conviviendo con los hermanos, alabando el nombre del Señor. Amén, amén, Y con aleluya. esa hambre de escuchar palabra Amén, de gloria a Dios. Dios, aleluya. Entonces, Dios llama constantemente a su pueblo a estar apartado del pecado. Es muy importante la obediencia. Porque, hermanos, Abraham no cuestionó a Dios, ni puso pretextos, abandonó la idolatría e incluso, hermanos, sacó a los ídolos de su familia. En los siguientes versículos en adelante, si tú lees en Génesis capítulo 12 y vas leyendo constantemente, te das cuenta que mientras Abraham se mantuvo obedeciendo a Dios, apartado del mal, Dios lo bendecía más y más. Y en el capítulo 12 de Génesis, capítulo del 4 al 6, vemos a un hombre santo adorando a un Dios vivo. Veamos qué nos dice la escritura. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Se acuerdan de quién es Lot, verdad? Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era como tener, ¿qué será? Unos 25 años en aquel entonces. Era un jovencito, hermanos. Tomó pues Abraham a Sarai, antes de que Dios le cambiara el nombre a él y a su esposa, se llamaba Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano,
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, a donde quiera que Abraham fuese, había gente perversa. ¿Cómo estamos en estos tiempos? En tu trabajo hay gente perversa, hay gente que procura el mal para ti, hay gente que te aborrece, aún hasta incluso en la misma familia, porque la palabra del Señor dice que seríamos aborrecidos de las gentes por causa de su nombre. Gloria a Dios. Yo me regocijo, hermanos, Amén, gloria a Dios. cuando por causa del nombre de Cristo somos aborrecidos. La familia de mi madre nunca nos quiso. Fuimos excluidos. Fuimos relegados. Pero eso a nosotros no nos importa. Porque si al Señor Jesús lo aborrecieron, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir el vituperio por amor a Él? Amén, bendito es Dios, aleluya. Abraham edificó un altar a Jehová. ¿Qué nos dice el versículo 7 al 8? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar de Jehová, quien le había aparecido. Abraham edificando un altar. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aleluya. A donde quiera que él iba, él daba señal a los 4 puntos cardinales de que él era un siervo del Dios Altísimo. Tú das testimonio en tu casa, en la calle, en tu trabajo, de que eres un servidor del Dios Altísimo. Amén, gloria a Dios. Y que la gente te observa y te miran con respeto, porque así veían todos a Abraham. Lo respetaban porque era un hombre de Dios. Qué maravilloso es, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser siervos del Dios Altísimo. Bendito es Dios, aleluya. No es cualquier cosa. No le estás sirviendo a un presidente municipal, a un gobernador de un estado, a un presidente de la república, sino le estás sirviendo al Rey de Reyes Amén, y amén, Señor aleluya, gloria a de Dios. señores. Bendito sea su santo nombre. Abraham decide seguir a Dios y apartarse del pecado. Vemos ahí un hombre obedeciendo a Dios en santidad. Abraham sigue y obedece a Dios, no por un interés material, porque no seguimos a Dios esperando que Él nos llene de bendiciones materiales, hermanos. ¿O alguien sigue aquí a Dios porque espera algo de Él, de esa naturaleza? Aunque, hermanos, Él promete suplir todas y cada una de tus necesidades, no significa que el seguir a Dios sea sufrimiento, tribulaciones todo el tiempo. Vayan ustedes leyendo las Sagradas Escrituras y dense cuenta por las dificultades por las que Abraham atravesó, y todas y cada una de ellas le sirvieron como experiencia para regresar a Dios cuando se llegaba a desviar un poquito del camino que Dios le había trazado.
como ser humano, cometió errores. Y los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no seguimos a Dios por un interés material. Lo seguimos por amor a Él. Amén. 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 Sino porque lo acepta como su único y verdadero Dios. Hermanos, yo no estoy aquí porque tenga un interés material, el cual tenga yo que sacar de ustedes. ¿O alguien ha pensado así alguna vez? Mi interés no es, hermanos, hacerme rico. Más bien mis intereses para con ustedes es que todos un día nos veamos y nos abracemos y nos regocijemos en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ese es mi interés único y exclusivo. Pero Dios, hermanos, a pesar de todo, recompensa a Abraham con grandes promesas. ¿Qué nos dice el versículo 7 de Génesis 12? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿De qué manera espiritual tú puedes tomar esta promesa, hermanos? El que tú le creas a Dios y que puedas tú orar por tu familia. Señor, no quiero yo solamente esta promesa tuya, de estar un día contigo allá y que mi familia se pierda. Te pido desde lo más profundo de mi corazón que también mi familia sea ganada para Cristo. Amén. Amén. Pero ¿cómo la podrás ganar? ¿De qué manera? Tus acciones, tu forma de ser, tu forma de vivir. Que si eres un hombre que ha sido apartado del pecado, tu familia debe ver tu ejemplo. Un hombre de oración, un hombre apartado del mal, un hombre que no pronuncia palabras inmundas, un hombre que respeta a su familia, que respeta a su esposa, que respeta a sus hijos. Máxime, que respeta al Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, hermanos, cuando vemos hombres de Dios que aman a su esposa, Amén. Amén. que se mantienen leales, que se mantienen firmes, que no andan por allí buscando deleites de la carne. ¿Qué esposas verdaderamente se sienten dichosas cuando saben que tienen en casa a un hombre, no a un macho? Y que debes orar constantemente para que tus hijos sean como tú les has enseñado el camino. Amén. Abraham, el padre de la fe y la obediencia a Dios. La Escritura nos habla de él en el Antiguo Testamento, pero también nos habla de él en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo habló de Abraham. Jesús habló de Abraham y le pone como ejemplo Mateo capítulo 3 versículo 9. ¿Qué dice aquí? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos se jactaban diciendo que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham.
Pero Jesús les dijo en otra ocasión: si fueseis hijos de Abraham, entonces creeríais a las palabras que yo hablo, porque incluso el mismo Abraham creyó en esa promesa. Y en Lucas capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Abraham como humano, hermanos, cometió errores, porque en tiempos de hambre y escasez no consultó a Dios. Se fue a meter a una ciudad donde abundaba el pecado, y las consecuencias fueron graves. Cuando, hermanos, el cristiano se aparta del camino de Dios, las cosas le empiezan a salir mal. Porque el mismo Señor Jesús dijo: porque apartados de mí nada podéis hacer. Cuando te apartas de Dios y abandonas la santidad, el diablo tomará ventaja. Porque eso es lo que quiere el enemigo: verte tropezar solamente una vez para aventajar y tomar esa flaqueza en tu vida y ponerte una trampa y apartarte del camino de Dios. Te quitará lo que Dios te ha dado, tus bienes, tu esposa, tu familia. Muchas veces el diablo utiliza su trampa preferida. Y la que nunca le falla es la trampa de poner en los varones a una mujer hermosa, escultural, que te coquetea, que te habla bonito y te empieza a insinuar, y dices: todavía soy atractivo, todavía tengo mis dotes. Y volteas a ver a tu esposa y dices: como que ya está pasada de moda, ya no está como al principio, como cuando la conocí. Pero, y el diablo te deslumbra. Y empieza el enemigo a trabajar de esa manera. Cuando te vienes a dar cuenta, tu familia se ha destruido. O más bien, el enemigo la ha destruido porque tú le diste pauta. Y cuando te das cuenta que esa mujer no era lo que tú pensabas, un día en esa nueva familia que supuestamente tú formaste, esa mujer no regresa más y dices: pues ¿qué hice? Tan ciego estaba yo, pero dejé lo que Dios me había dado. ¿Será que mi esposa me pueda perdonar? ¿Será que mis hijos me puedan perdonar? Eso es lo que hace el enemigo. Y eso fue lo que le pasó a Abraham cuando se apartó de la voluntad de Dios. Veamos un poquito lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Vean cómo, hermanos, la condición del hombre apartado de Dios le trae consecuencias. Dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 10: hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Siempre Egipto es tomado como simbólicamente como el mundo. Tú vas en el camino del Señor hacia el reino de los cielos, así como Abraham iba siendo guiado por Dios a la tierra prometida. Amén. Pero cuando el cristiano lo deslumbra el mundo, se aparta y se sale de la vereda que Dios le ha trazado y empieza a vivir los placeres y se queda estancado ahí, y el diablo le tiende trampas para que se pierda. Bueno, versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, empezó a haber ciertas dificultades. Dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. La mujer de Abraham era una mujer bella, ¿sí? Y todos se la chuleaban. ¿No te ha pasado así cuando vas a una fiesta de baile, en el que llega tu esposa así sacando chispas, ¿verdad? Y tú dices: compadrito, ¿me dejas bailar con tu esposa? Sí, compadrito, ándale, somos compadres. Y mientras baila ahí enfrente de ti, muy respetuoso, aquí, allá, de lejitos, pero se van por allá y se pierden entre la multitud, y ya ves al compadrito que ya no la tiene bailando así de lejitos, sino que la tiene aquí, pero si bien apretadita. Ese es el mundo, hermanos. Dice, versículo 2: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, vean en qué dificultades se metió. Di que eres mi hermana, y empezó a mentir, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Se dan cuenta que eso es lo que ofrece el mundo cuando te inmiscuyes en la farándula? Un ejemplo: había un hombre que quería ser famoso en el ámbito artístico, y uno de ellos es precisamente este pistachón zigzag, el de Odisea Burbujas, y se hizo famoso y incursionaba en el ámbito artístico, pero empezó a tener dinero y más dinero y más dinero, y se empezó a infiltrar en el ámbito del oscurantismo, en la brujería, en la santería, y el diablo lo tomó. Eso es lo que hace el enemigo: te ofrece todo, pero aparte de eso te hace su esclavo. Vean lo que dice aquí, versículo 17. Versículo 16: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, lo llenó de riquezas, lo llenó de bienes. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, y los echaron. Tú no eres parte del mundo. Dios muchas veces tiene que tomar acciones, y a veces te hace pasar situaciones difíciles dentro de ese ámbito para sacarte de esa inmundicia y volver a tomar el camino que Dios te marca, porque quiere que seas un hombre, una mujer santo, una mujer santa. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo Abraham, después de haber agradado a Dios durante un cierto tiempo, cuando él ve una situación de hambre
Y entonces, en vez de invocar a Dios como siempre lo había hecho, tomó una decisión sin consultar a Dios y decidió irse a Egipto, regresar al mundo. Fue sacado del mundo y iba camino a la voluntad de Dios y todo iba bien. Dios lo bendecía, Dios lo guardaba, Dios lo prosperaba. Pero viene una terrible hambre sobre la tierra y él no consulta a Dios. Y entonces se desvía, toma una decisión equivocada y tiene consecuencias. Por poco, y el faraón, hermanos, tiene allí un acto de adulterio con su esposa, pero Dios, hermanos, intervino de tal manera que le trajo plagas, enfermedades a este hombre, y Dios le mostró que no debía tomar a esa mujer porque era de un varón que él había apartado para él. Hermanos, yo creo que esto tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios, hacer su voluntad, seguir sus caminos. Pero qué maravilloso es cuando le obedecemos a Él y vamos en esa línea recta, en ese camino que Él nos ha marcado. De tal manera que nuestro blanco perfecto no son las cosas materiales que Dios te da cuando Él te bendice. Porque Abraham, a pesar de que era inmensamente rico, hermanos, eran hombres inmensamente ricos. Esos no contaban las monedas de oro por moneditas ahí, o sea, 14 quilatitos ahí, un anillito de 14 quilatitos. No, hermanos, ellos, Dios los bendecía con oro macizo. Si no me equivoco, hablaban de ciclos de oro. Y un ciclo corresponde aproximadamente a 30 kilos o 35 kilos de oro. Y esos hombres hablaban de 50 ciclos, 100 ciclos de oro. Imagínense la cantidad de oro. No eran laminitas, no eran bañaditas de oro. El ganado que tenía, lean aquí para que se den cuenta cómo Dios lo bendijo en ganado, en bestias, animales, en criados. Y todos los reyes de Canaán respetaban a Abraham porque era un hombre de Dios. Hermano, el diablo te va a respetar cuando tú obedezcas a Dios, y no te va a poder tentar o atacar cuando tú te mantienes en santidad. ¿Sí me están escuchando? Sí. Pero cuando tú te desvíes del camino y quieras tú manifestar que eres un hombre cristiano, el diablo se va a burlar de ti y dices: ¿tú me vas a venir a decir a mí que tú eres un hombre de Dios cuando tú eres esto, tú eres el otro? Yo te vi el otro día, yo te vi cómo hablabas, yo te vi cómo le hablabas a tu esposa, a tus hijos, cómo tratas a tu familia, y tú me vienes a exhortar a mí que busque a Dios. Porque eso es todo lo que te restriega el diablo en tu cara cuando no vives en santidad. ¿Cómo vas a hacer que la gente se convierta a Cristo si tú no vives el Evangelio?